El día de hoy vamos a hablar al respecto de las propiedades coligativas de los electrolitos, para lo cual primero tenemos que entender qué es un electrolito. Lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginémonos el electrolito AB. Este se va a ionizar en cationes y aniones. ¿Sí? Es conocido también en los cursos de química general que los electrolitos los podemos clasificar en electrolitos fuertes y en electrolitos débiles. Ya vamos a entrar luego en las definiciones de cómo diferenciar un electrolito fuerte de un electrolito débil, pero primero centrémonos en esto. Imaginémonos que nosotros tenemos la concentración de una mol de la molécula AB disuelta en 1 kilogramo de disolvente. Por tanto, la concentración de esta solución sería concentración 1 molal. Esto siempre y cuando las moléculas se mantuvieran juntas. Pero ¿qué pasa si es que estas se ionizan? Una molécula de AB va a dar como resultado una molécula de A y una molécula de B, ¿verdad? En este caso, la concentración, ¿no es cierto?, la podríamos referir o a la molécula A o a la molécula B. Si nosotros calculamos las propiedades coligativas de esta solución, pensando que no se ioniza, pues tendríamos un delta de la propiedad coligativa es igual a la molalidad de la solución, ¿no es cierto?, 1 molal multiplicado por la constante crioscópica o la constante buroscópica. Imaginémonos 1.86, esto es grados centígrados por kilogramo y por mol. Esto se nos elimina con esto, recuerda que esto sobre kilogramos, se nos elimina esto de acá, por tanto tendríamos un delta de propiedad coligativa de 1.86 considerando la molécula completa. Pero ¿qué pasa si se ioniza? Si nosotros tendríamos el delta de la propiedad coligativa y aquí nosotros vemos que tenemos 2 moles. 2 moles cada kilogramo de agua, ¿no es cierto?, de disolvente. Si igual le multiplicamos por la constante buroscópica, en este caso, esta es la crioscópica, por kilogramo y por mol, ¿verdad? Simplificando estos valores, aquí tendríamos nosotros otro valor de la propiedad coligativa que es igual a 3.7 grados centígrados. Bien, entonces cuando hablamos de los cambios en las propiedades coligativas, vamos a tener 3 valores que son perfectamente definidos. Algo que vamos a llamar DM. El DM es cuando tú consideras las moléculas que no se han separado. En nuestro ejemplo, el DM es 1.86 grados centígrados. Esto es cuando consideras la molécula sin ionización, es decir, la molécula completa. Luego vamos a tener un valor D. Este valor D es un valor que sale de manera experimental, que se obtiene de manera experimental en el laboratorio. Experimental. Y por último tenemos un valor de I. El valor de I en nuestro ejemplo es 3.7 grados centígrados. ¿Cómo se calcula el valor de I? Cuando tú consideras la ionización total de las moléculas. El valor de M es cuando consideras a la molécula completa sin ionización. El valor D es el valor medido experimentalmente en el laboratorio. Y el valor de I es cuando tú consideras la ionización completa de esta molécula. En base a estos 3 valores que puedes obtener de las propiedades coligativas, hemos hecho el ejemplo con la constante crioscópica, pero podemos colocar aquí la constante buroscópica o también hacer lo mismo para lo que es presión osmótica, o es decir, exactamente para la crioscópica. Estamos tomando como ejemplo la crioscópica, pero se puede aplicar a buroscópica, presión osmótica o presión de vapor de la solución. Bien, en función de estos 3 valores, nosotros podemos definir distintos coeficientes para entender cómo cambian las propiedades coligativas de los electrolitos. El primero de ellos va a ser el coeficiente I, o también conocido como el coeficiente de Van Hoff. Este relaciona los cambios experimentales dividido para los cambios cuando consideras a la molécula junta, neutra, o sea, que no se ha separado en iones. El coeficiente I, por lo general, tiene que ser superior a 1. El siguiente coeficiente que nosotros podemos estudiar es el coeficiente de Becher-Rum, el G, que nace de dividir el valor el cambio de la propiedad coligativa de manera experimental en relación al DI. El DI, recuerda que es cuando se consideraban
todos los iones, una separación total de los iones de nuestro electrolito. Por lo general, el coeficiente de Bejerrum es inferior que 1. Entonces juntamos el coeficiente de Van Hoff con el coeficiente de Bejerrum pensando en la cantidad de iones que se forman de nuestra molécula, ¿sí? Aparece un tercer valor, que es el valor que vamos a llamar gamma. Gamma indica cuál es la máxima cantidad de iones que nos puede otorgar nuestra molécula. En este caso, gamma sería 2, ¿sí? Porque son 2 la cantidad de iones máximos que nos puede entregar, en nuestro ejemplo, esta molécula, ¿sí? Se pueden relacionar el coeficiente I de Van Hoff con el G de Bejerrum a través del valor de gamma, escribiendo de que el I de Van Hoff es igual, escribiendo que el I de Van Hoff es igual a la gamma por el coeficiente de Bejerrum. Con este juego de coeficientes nosotros podemos definir algo que vamos a conocer como alfa, como índice o grado de ionización. La definición de alfa es el I de Van Hoff menos 1 dividido para la gamma menos 1. Tenemos entonces los valores de los coeficientes I de Van Hoff, G de Bejerrum y alfa para nuestro electrolito de ejemplo. Entonces recordemos, I es igual al cambio experimental dividido para el cambio M. Pensemos que este electrolito haya sido colocado en el laboratorio, se ha formado la solución con las cantidades dadas y este valor experimental nos ha dado un valor de 2.3 grados centígrados. Dividimos 2.3 para el 1.86, el valor I es 1.23, se cumple lo que decíamos de que el coeficiente I es siempre superior a 1, calculemos el valor de G. El valor de G es el cambio experimental dividido por el cambio I. El cambio experimental es 2.3, el cambio I 3.7. El coeficiente de Bejerrum siempre tiene que ser un valor inferior que 1. Entonces 2.3 dividido para 3.7, 0.62. 0,62. Recordemos que nuestro electrolito problema es A, B, que forma A cationes más B aniones. En este caso la gamma sería 2. Y con esto podemos calcular el valor de alfa, el grado de ionización, que sería I 1.23 menos 1 dividido por la gamma 2 menos 1. El valor de alfa para nuestro electrolito, alfa igual, nos da 0.23. O sea, con nuestros valores experimentales medidos, con estos valores, ¿no es cierto? Analizando la propiedad coligativa de la congelación, encontramos de que nuestro electrolito pues tiene un índice de ionización del 23%, con lo cual le podemos clasificar como si fuera un electrolito débil. Cloruro de calcio. Vamos a tener calcio más 2 veces de cloruro menos. Aquí, ¿qué valor tendría la gamma en este caso? Nosotros tenemos gamma igual a 3. ¿Sí? Porque son 3 iones los que se han formado. Entonces, si yo quiero calcular de M, o sea, el cambio máximo en la propiedad coligativa, sea esta temperatura de ebullición o temperatura de ebullición, presión osmótica o cambio en la presión de vapor de resolución, voy a tomar como ejemplo ahora la constante bulloscópica del agua. Imaginémonos que hemos formado una concentración de 1 mol, ¿no es cierto?, dividida en 1 kilogramo de agua de disolvente, por tanto la concentración es 1 molal. Esto nos genera 1 mol de calcio cuando se ha ionizado totalmente y 2 moles de cloruro, ¿no es cierto?, cuando esto se nos ha ionizado totalmente. Entonces el DM sería 1 mol por cada kilogramo de disolvente, y ahora voy a utilizar el valor de la constante bulloscópica del agua, 0.52, ¿sí?, grados centígrados por kilogramo y por mol. .52 grados centígrados. Para calcular el DI,
Debo calcular la máxima, debo utilizar la máxima cantidad de iones que nos produce el electrolito, que en este caso son 3 moles de iones por cada kilogramo de disolvente, constante burroscópica. Y tenemos 1,56 grados centígrados. El valor de D. ¿Dónde se obtiene el valor de D? De manera experimental. Consideremos de que el valor de D experimental debe ser un valor que se encuentre entre el DM y el DI. En este caso me voy a inventar el valor, digamos que es un 1,0 grados centígrados, que es lo que ha cambiado experimentalmente este electrolito en la solución. En base de esto podemos pasar a calcular el coeficiente I de Van Hoff, el G de Bejerrum y el alfa para ver qué grado de ionización ha tenido nuestro electrolito. En el caso de que es el valor de el grado de ionización. Ya está.